La civilización Caral floreció entre los años 3700 y 1800 antes de nuestra era. Es la expresión más clara del surgimiento de las primeras sociedades y estados complejos en la región centro-norte del Perú. Esta civilización Caral se refiere al complejo sistema de entidades políticas ubicadas en centros urbanos y ciudades, con gobernantes y gobernados, gobernando obviamente sus respectivas regiones en la región centro-norte del Perú. La existencia de esta civilización se sugirió a partir de 1997 con base en el trabajo de un equipo de arqueólogos liderado por Ruchadi, entonces directora del proyecto arqueológico Caral, que luego se transformaría en el proyecto arqueológico especial Caral Supe. El área de desarrollo e influencia de la civilización Caral, denominada región centro-norte peruana, es de 400 por 300 kilómetros y comprende los valles costeros, las calles serranas de los Huaylas y los Conchucos, junto con el altiplano de Junín, y las cuencas de los ríos Marañón, Huallaga y las aguas arriba del Ucayali en la selva. Sin duda fue la capital de la región. Otros asentamientos monumentales incluyen Pueblo Nuevo, Cerro Colorado, Alpacoto y Yapta, y Yurihuasi y Miraya y Chupacigarro. Incluso antes del descubrimiento de esa cultura, ya se conocía la existencia de varios asentamientos precerámicos en esa región centro-norte peruana, y de esos asentamientos surgió la existencia de organizaciones sociales de nivel dirigencial. En la cronología arqueológica, la civilización Caral correspondía a la llamada formación inicial, aproximadamente entre los años 3000 y 1800 antes de nuestra era. Esta antigüedad fue confirmada por múltiples dataciones por radiocarbono realizadas en los Estados Unidos. El descubrimiento de Caral cambiaría así de esa manera los patrones que hasta entonces se habían sostenido sobre el surgimiento de las antiguas civilizaciones en el Perú y en América en general. Anteriormente se consideraba a Chavín como el centro cultural más antiguo del Perú, con un máximo de 3200 años de antigüedad, mejor dicho, por el 1200 antes de nuestra era. Aunque en lugares como Valdivia, Ecuador, la cerámica se producía a partir del año 4000 antes de nuestra era. El logro más impresionante de esta primera civilización fue la construcción de vastas ciudades con edificios monumentales, construidos de manera muy sofisticada a partir de piedra, barro y materiales vegetales en tejidos y cerrados, cestas de muy diferentes dimensiones y pesos, pero completamente homogéneas para facilitar las tareas conforme a la fuerza física de sus albañiles y constructores. Los hallazgos arqueológicos también atestiguan la importante producción agrícola de algodón para redes de pesca y ropa tejida con la técnica del cordel, así como demostraciones muy sofisticadas de arte musical en la producción de flautas con figuras talladas de animales míticos que sugieren un carácter muy religioso. Los arqueólogos conocían la existencia de sitios monumentales en el valle de Supe desde principios del siglo XX. El mismo sitio arqueológico fue explorado en 1948 por Paul Kosok y Richard Chadel y publicado con el nombre original de Chupacigarro, y 17 años después los exploradores pudieron determinar ya su edad. Frederick Engel estudió el sitio en la década de 1970 e informó sobre la naturaleza precerámica del sitio en 1987, pero los arqueólogos rechazaron sus afirmaciones hasta 1997. Mejor dicho, no le creían, no le daban crédito. Pero como se puede ver en la literatura arqueológica,
En 1997 por fin llegan a aceptar dichas afirmaciones. Pero ¿qué es lo que pasa en 1994? Ruchadi inició un levantamiento del Valle del Supe con excavaciones, y en 1996 y en 1997 se publican los resultados, confirmando claramente la naturaleza precerámica de la ciudad sagrada de Caral, y la primera civilización andina, confirmando nuevamente por los arqueólogos, pero al mismo tiempo fue recibido con escepticismo y rechazo. El antiguo Perú fue reconocido como una de las 6 áreas del mundo donde se desarrolló una civilización indígena, siendo una de las pocas áreas del hemisferio occidental, junto con Mesoamérica, donde ocurrió tal evento, pero de forma aislada, diferente por espacio y época. Los olmecas aparecieron 1500 años después que Caral. En cualquier caso, la región está atravesada por más de 50 ríos que transportan agua desde la cordillera, y el desarrollo del riego extensivo de estas fuentes parece haber sido decisivo para el surgimiento de Caral Supe. En una revisión de la literatura del surgimiento de Caral Supe, Mann sugiere algún tiempo antes del 3200 antes de nuestra era, lo cual no es mala idea, y posiblemente antes del 3500 antes de nuestra era como la posible fecha de inicio del periodo formativo de Caral Supe. Una especulación infundada se planteó sobre Caral, que era sede de una comunidad compuesta de varios linajes y gobernada por caciques o representantes de dichos linajes, siendo uno de ellos el curaca principal y los demás sus homólogos. El factor de la integración social y cultural que mantuvo unida a la gente del valle de Caral Supe debió ser la religión, que quizás fue utilizada como medio de cohesión y coerción. Sin embargo, esto no debe haber sido menos significativo en la generación de lo que podríamos llamar una civilización de paz, ya que no se observaron ni encontraron armas defensivas, ni mucho menos ofensivas, ni estructuras que indiquen que hayan habido fortalezas o estructuras defensivas. La sociedad Caral formaba parte de una red de sitios que se extendía y enlazaba a lo largo de la cuenca del Supe. Los hombres de Caral desarrollaron una agricultura intensiva en el Valle del Supe. Usaban herramientas simples como palos y estacas para excavar. También construyeron canales de riego muy simples para dirigir el agua del río a los campos. Los habitantes intercambiaban sus productos a través del trueque, los de la costa ofreciendo en venta productos del mar y productos de valles costeros como algodón y frutas y otros productos de la sierra, sus productos agrícolas y de pastoreo. Cada asentamiento estaba representado por una autoridad o curaca, además de que los gobernantes de los ayllus o grupos o familiares, lo que conforma el germen de un gobierno que perdurará durante milenios en todas las sociedades andinas. La clase dominante se contentaba con recaudar los impuestos a los habitantes, tanto sobre los bienes como sobre la prestación de servicios. Se ha encontrado que existe una gran diferenciación social, es decir, la población se divide en clases sociales, cada una de las cuales cumple determinadas funciones y se organiza de manera jerárquica. Los ejemplos más relevantes de arquitectura monumental se encuentran en la ciudad sagrada de Caral. El más impresionante, tanto en altura como en volumen, es el llamado Gran Edificio Pirámide. Las paredes del edificio piramidal están enlucidas con barro
y pintadas de blanco o amarillo claro, rojo raras veces. En la sala principal habían plataformas bajas colocadas a 2 o 3 lados de la misma y en el centro un hogar formado por un agujero en el suelo cubierto de barro. En Caral no solo se desarrolló la técnica de la alfarería, aunque modelaban en arcilla pequeños ídolos antropomorfos y los dejaban secar al sol. Estas estatuillas, que representan figuras masculinas y femeninas, fueron encontradas fragmentadas y habrían formado parte de rituales relacionados con la renovación de edificios y el culto a la fertilidad. De estas representaciones se puede inferir la vestimenta, el tocado y el peinado de los habitantes de Caral. Se descubrieron 3 conjuntos musicales integrados por instrumentos de viento, un juego de 38 trompetas hechos de guanac y huesos de venado, un juego de 32 flautas traveseras hechas de huesos de cóndor y pelícano con motivos zoomorfos, un conjunto de 4 antars hechos de caña e hilos de algodón. Su descubrimiento sugiere una práctica musical colectiva, así como la compleja organización de la sociedad de Caral. La música puede haber acompañado rituales y prácticas sociales. Los caralinos se adornaban con collares de cuentas y colgantes hechos de conchas, huesos de animales marinos, piedras semipreciosas y minerales como crisocola, andesita y rodocrosita. La mayoría de estos productos fueron traídos de áreas remotas. Las conchas eran aplanadas, pulidas y a veces bordadas con diseños simples como espirales. Otros collares tenían plumas atadas con hilos de algodón. Es claro que tenían los conocimientos de aritmética y geometría necesarios para el diseño y construcción de sus edificios. Por ejemplo, se han encontrado geoglifos y líneas dispersas en llanuras desérticas junto a piedras talladas dispersas, y el recinto subterráneo originalmente cubierto, que parece ser un mirador, sería por lo tanto el quipo más antiguo encontrado en el Perú y mostraría la antigüedad de su uso. Como para confirmar el uso de la broma en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de los objetos mencionados en 3 bloques de piedra de las plataformas de la pequeña pirámide de Caral. El conocimiento médico se evidencia por la presencia frecuente de plantas medicinales, muchas de las cuales se encuentran en ambientes lúdicos. Por ejemplo, hay muchos manojos de hojas y tallos de sauce que se utilizan para combatir los dolores de cabeza. Los constructores de Caral utilizaron la técnica de las chicras, bolsas hechas de fibras vegetales y rellenas con bloques de piedra que rellenaban los pedestales de los templos, colocándolos ligeramente separados. De esta manera lograron estabilidad en las estructuras. Las chicras tienen pues una función antisísmica. La evidencia encontrada indica que existen grupos dedicados a mejorar las especies y el rendimiento de cultivos alimentarios y comerciales. Un ejemplo es el algodón, que se ha sometido a una mejora genética para lograr fibras más largas y coloridas y mayores rendimientos, y el crecimiento logrado en los textiles se evidencia por la detección de una serie de semillas y manchas de algodón. La religión, como ya se ha dicho, debió ser el factor de integración social y cultural que mantuvo unidos a los habitantes del valle de Caral Supe, por la monumentalidad de sus templos o sus pirámides escalonadas. La ciudad sagrada de Caral debió ser el centro religioso de esta civilización. Estos tendrían como centro los fogones de los templos, donde quemaban las ofrendas, que consistían principalmente en comida, algodón, cuarzo, mechones de cabello y otros objetos.
Todo indica que hacia el 1800 antes de nuestra era, todos los asentamientos de la cultura caral en el valle de Supe fueron abandonados. Muestran grandes grietas e irregularidades entre los pisos que luego fueron cubiertos por nuevas construcciones. Estos terremotos debieron tener una magnitud de 7 a 8 grados en la escala de Richter. Los colonos se verían así obligados a migrar a otros lugares donde sin duda construyeron nuevas colonias y aplicaron sus tecnologías. Coincidentemente, en esta época surgieron otros templos y centros administrativos en los valles costeros cercanos a Caral, así como más al norte y en la sierra, aunque también tuvo algo que ver en la caída de Caral el llamado fenómeno del Niño, que suele azotar de vez en cuando estas zonas. Si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por todo, y si consideras que este video te ha servido de algo, pues cordialmente te invito a compartir este video en todas tus redes sociales. Y desde aquí te deseo lo mejor y que disfrutes del día, de la tarde o de la mañana o de la noche, o dependiendo de la hora en que me estés viendo. Muchas gracias por todo.